Nos place darte la bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática con la voz de la esperanza. Gracias por acompañarnos. Te pregunto, ¿estás suscrito al canal de YouTube de la Voz de la Esperanza? Hazlo para que puedas fácilmente sintonizarte a nuestra programación. Amén. Bien, antes de iniciar, oremos. Padre que moras en los cielos, para nosotros es un privilegio estar nuevamente con nuestros amigos estudiando tu santa palabra. Padre Celestial, que todo lo que se diga y se haga sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Te saludamos entrañablemente porque semanalmente estudias con nosotros. Hoy enviamos nuestro fraternal saludo a Hilda Florián. Nos escribió diciendo: queridos Pastor Omar y esposa Nesí, es maravilloso verlos cada semana cómo escudriñan la palabra del Señor. Me llena de gozo, amor, paz y alegría aprender junto a ustedes en el estudio de nuestra escuela sabática. Dios les siga dando sabiduría en abundancia, manteniéndolos firmes para continuar trabajando en este hermoso ministerio. Oramos por ustedes todo el tiempo. Saludos desde Santiago de Chile, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Fe y Esperanza. Gracias por sus augurias palabras, hermana Hilda, y gracias por sus oraciones. A través de la distancia le enviamos un fuerte abrazo de nuestra parte. Saluda a nuestros hermanos y hermanas adventistas del Séptimo Día, Fe y Esperanza. Amén. En Santiago de Chile. Ay, que así sea, qué lindo. Bien, repasemos la lección número 9 para el 29 de noviembre de 2025. Se titula Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Ser herederos y cautivos es un oxímoron. Son dos ideas opuestas en concepto. ¿Cómo sabemos que nuestra esperanza no es una ilusión inalcanzable? ¿Serán condicionales las promesas divinas para nuestra herencia celestial? ¿Cómo encaja todo esto en el esquema del gran conflicto? Estos son algunos de los temas que cubriremos esta semana. Nuestro texto se encuentra en Zacarías capítulo 9, versículo 12, y dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Ser cautivos de la esperanza es rehusar dejar de esperar en Dios. Romanos 5:5 dice: la esperanza no avergüenza, no desilusiona. Esta lección explica que la esperanza de la tierra es una herencia. Los capítulos 13 al 21 de Josué enumeran hitos geográficos que delimitan parcelas de tierra asignadas a las tribus israelitas. Bueno, puede parecer irrelevante, ¿no es cierto? Sí. Pero eso ofrece una comprensión de la tierra prometida, algo muy significativo para nosotros hoy día. Mediante esas listas, Dios deseó enseñar a los israelitas que la tierra que les había prometido no era una fantasía, era algo tangible e medible. ¿Sabes? En Deuteronomio capítulo 1, versículo 8, Moisés dijo: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Suena como una buenísima noticia, pero los israelitas debían actuar. O sea, ciertamente Dios les daría tierra como herencia, sería un regalo, cumpliendo la palabra que había entregado y prometido a sus padres, pero ciertamente ellos tendrían su parte que desempeñar. La herencia no constituía un regalito en bandeja de plata. Franco Modigliani
economista italiano que ganó el Premio Nobel de Economía, dijo que la herencia es un error de cálculo. Cierto hombre adinerado, cuando iba a cumplir 80 años, llevó a todos sus 14 nietos y 3 hijos a festejar su cumpleaños de 80 a París. 17 personas en París festejaron el cumpleaños de 80 del abuelo. Este lloraba emocionado, celebró cada momento. Gracias por venir, exclamó. De repente, uno de los hijos le dijo: papá, convengamos que tú has pagado por todo esto. Y el anciano le contestó: por eso estoy muy feliz, hijo, porque lo pagué todo con tu herencia. Ajá, somos cautivos de la esperanza de nuestra herencia. Pero tenemos un papel que desempeñar, hermanos. Las Escrituras enfatizan la conexión entre el pueblo de Dios y la tierra prometida. Es un tema importante en la protología, el estudio del principio, los eventos fundamentales de los primeros capítulos de la Biblia, y es también importante en la escatología, el estudio de los últimos eventos en la Biblia. En la lección de esta semana examinaremos la dimensión teológica de la tierra prometida desde la perspectiva de la conquista. En la parte central del libro de Josué, tras describir la ocupación inicial de Canaán, el autor abordó la distribución de la tierra entre las 12 tribus. ¿Sabes decir? Algunos lectores encuentran tediosos esos detalles geográficos, pero son cruciales para transmitir el mensaje del libro, demostrando cómo Dios cumplió la promesa hecha a los antepasados de todo Israel. Claro. En este contexto, en realidad, la tierra prometida es una entidad literal y física, un lugar específico donde Israel escribiría un nuevo capítulo. Ahora, a medida que se desarrolló la historia de la redención, el carácter tipológico de la tierra se hizo más evidente. Después de cientos de años, Israel enfrentó el exilio y la esperanza de retornar a esa tierra prometida se avivó durante el cautiverio babilónico. Y claro, Judá regresó a la tierra, pero no encontró descanso permanente. Y fue así, sí, porque el verdadero descanso solo se encontró en los logros del propio Mesías. Claro que sí. En Jesús, nuestra realidad presente de descanso espiritual afirma su futuro regreso literal, cuando como pueblo de Dios volvamos a poseer la tierra. Mientras tanto, vivimos como refugiados. Sí, escucharon la palabra, refugiados, claro, exiliados de nuestro verdadero hogar. Pero vamos rumbo a nuestra herencia real, definida no por confines geográficos, sino por la morada de Dios entre su pueblo. Claro que sí. Esta semana estudiaremos algunas percepciones teológicas relacionadas con este tema de la tierra prometida y sus implicaciones espirituales para quienes reclamamos todas las promesas que se encuentran en Jesús. Aprenderemos muchísimo. Así es. Analicemos el estudio del domingo 23 de noviembre titulado Edén y Canaán. Tremendas comparaciones, ¿no es cierto? En Génesis, capítulo 2 y el capítulo 3, se describen las consecuencias del pecado para la primera pareja. ¿Sabes? Al crearlos, Dios colocó a Adán y Eva en un entorno perfecto de abundancia y belleza. Ellos conocieron a su Creador en un espacio habitable, encantador, que satisfacía todas sus necesidades físicas. Además,
además de la palabra de Dios, el jardín del Edén sirvió como centro de aprendizaje. Allí Adán y Eva adquirieron una comprensión profunda del carácter de Dios y la vida que Él deseaba para ellos. Pero cuando Adán y Eva rompieron la relación de confianza con su Creador, su relación con el jardín del Edén también cambió. Y como señal de esa ruptura, tuvieron que abandonar ese hogar perfecto. Perdieron el territorio que Dios les había dado. Así el jardín del Edén se convirtió en el símbolo de vida abundante y redescubrimos lógicamente sus motivos en el tema de la tierra prometida. Los patriarcas de antaño visualizaron la promesa de la tierra prometida por fe durante más de 400 años. ¿Sabes? Ellos no eran dueños de esa tierra porque le pertenecía, por supuesto, a Dios. Claro. Ahora, Nesí, ¿qué significa o qué significado tiene esto para nosotros hoy? Bueno, tenemos que irnos al libro de Hebreos, capítulo 6, versículos del 11 al 15. Leamos juntos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Bueno, claramente, Omar, es bueno comenzar un proyecto, pero es mejor terminarlo, hermanos. No importa cuán bueno sea el comienzo, será sin valor si no se continúa hasta el fin. La promesa de Dios es que Él comenzó en nosotros la buena obra y Él la perfeccionará. Claro. Él la terminará. Los patriarcas fueron herederos de las promesas hasta el cumplimiento, o sea, hasta que Dios cumplió esa promesa. Y nosotros, como seguidores de Cristo, hemos heredado promesas aún mejores, dice Hebreos capítulo 8, versículo 6. Esas promesas se cumplirán si nos convertimos en imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tremenda esa palabra, imitadores. Claro. La religión es para muchos algo circunstancial, que puede cultivarse perezosamente. No ocupa el primer lugar, sino que está cerca del fin de la lista de las prioridades. Muchos creen que primeramente se debe hacer, lo que se considera importante, y Dios puede quedarse con lo restante. Pero esa conducta debe ser invertida, porque Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros. Entendamos esto. Adán y Eva no hicieron nada que les diera derecho al jardín del Edén. Israel tampoco contribuyó para merecer Canaán. La tierra prometida fue un regalo de Dios. Como seres caídos, los israelitas no tenían ningún derecho inherente de poseer la tierra. Solo por la gracia de Dios pudieron lograrlo. En forma magnánima y generosa, Dios eligió a su pueblo. Debemos añadir que en el plan original de Dios la humanidad fue diseñada para sojuzgar la tierra y para morar en un lugar de eterno placer, llamado, por supuesto, el Jardín del Edén. En ese lugar Adán, Eva y todos sus descendientes podrían disfrutar del contacto directo con Dios. En ese estado de calma y serenidad podrían disfrutar de la vida eterna. Pero esa quietud y reposo estaba condicionada
a su lealtad al Creador. ¿Y qué sucedió? El pecado interrumpió ese plan original, lo que llevó al primer desplazamiento en la historia de la humanidad. Bajo juicio divino, Adán y Eva experimentaron el exilio. Tuvieron que salir del Edén. Desde un punto de vista teológico, ese desplazamiento del lugar diseñado por Dios marcó la consecuencia de la desobediencia. En ese sentido, la primera familia se convirtió también en los primeros refugiados espirituales, viviendo como nómadas, esperando ansiosamente regresar a su tierra, a su hogar original. En el contexto cósmico de nuestros días también vivimos una experiencia nómada. Vivimos como el pueblo de Dios dirigiéndonos a nuestro prometido lugar de descanso, algo que se cumplirá en la Nueva Jerusalén, descrita claramente como un regreso a la tierra prometida y como un regreso al Edén. Saben, sí, en Apocalipsis capítulo 22, versículos del 1 al 5, se describe que el río de la vida fluye por el centro de la ciudad, regando el árbol de la vida que será accesible a todas las naciones. Como en el jardín del Edén, allí no habrá cabida para la maldición del pecado y la muerte, y Dios residirá nuevamente con su pueblo. Y de esa manera, y en ese lugar, la historia redentora regresará a su punto original de partida. Elena G. de White escribió en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 82. Recordemos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que buscamos una patria mejor, a saber, la celestial. En el centro de todo este plan divino magistral se encuentra el sacrificio de Jesús en la cruz. Allí fue donde el Mesías aseguró con su sangre nuestro boleto de regreso a la tierra prometida. ¡Oh, qué glorioso será ese día! Sí. Omar, estoy deseosa que eso ocurra cuanto antes. Y tú, hermano, hermana, oramos para que así sea. Sigamos con la sección del lunes 24 de noviembre. Se titula La tierra como un don. Todos necesitamos un lugar donde vivir. El sitio arqueológico de Teotihuacán está cerca de la Pirámide del Sol, en el Estado de México. Dentro de las ruinas, en el adoratorio de Tepantitla, hay un mural de arte prehispánico mostrando la marcada división que existía entre ciudad y campo. Así es. ¿Sabes? El enorme mural está dividido por una puerta. Al sur hay una escena rural con terrenos de cultivo, chinampas de maíz, frijol, calabaza, tunales, un manantial los irriga y hay personas sencillamente vestidas con taparrabo, descalzas, practicando juegos, cazando mariposas y nadando. Al norte de la puerta hay una escena urbana con personajes ataviados con faldellines elaborados, tocados y calzados, jugando a la pelota en amplio espacio y un edificio escalonado. En un nivel básico, la tierra otorga identidad física a una nación. O sea, determina su ocupación y su estilo de vida. La tierra prometida a los israelitas se describe como tierra buena, debido a su gran fertilidad y extensión. Contrastaba con la tierra de Gosén en Egipto. Desde un punto de vista moderno, hermanos, Canaán parece un país pequeño, pero para los israelitas del tiempo de Moisés era espacioso, más grande que toda la región del delta de Egipto, de la cual habían ocupado solo una pequeña parte. Ahora, la fertilidad de Canaán no se igualaba a la de Egipto, pero era bendecida.
Hoy día, la rica tierra al este del Jordán produce cosechas de cereales en la primavera y proporciona lugares de pastoreo todo el año. La región occidental es menos productiva, pero cuando es cuidadosamente cultivada, ofrece excelentes cosechas de aceitunas, higos y cebada. Recordemos, Nesí, que la tierra prometida en el pacto que Dios hizo con Abraham circunscribía, más de lo que es Israel hoy día. Incluía Jordania, Líbano, Siria, parte de Irak, el norte de Arabia Saudita y un fragmento de la costa oriental de Egipto. Tremendo, ¿no? Claro. Ahora, tierra que fluye, leche y miel. Esa era una expresión proverbial. Sí. ¿Para qué? Para una tierra de abundancia, claro, ¿no es cierto? Claro. Describía figuradamente la gran fertilidad y belleza natural de la tierra de Canaán. Leche y miel son simples y selectos productos de una tierra que abunda en pastos y flores. Claro. Y estos eran, exuberantes en la tierra prometida. Ahora, existía una relación especial entre Dios, Israel y la tierra. Cierto. ¿Sabes, hermano? Israel recibió la tierra de Dios como un regalo, no como un derecho inalienable. El pueblo elegido podía poseerla, siempre que mantuviera una relación de pacto con Dios y respetara los preceptos de ese pacto. O sea, no podían poseer la tierra y disfrutar de su prosperidad sin la bendición de Dios. Asimismo, la tierra proporcionaba una perspectiva que permitía a Israel comprender mejor a Dios. Vivir en la tierra prometida le recordaría a un Dios fiel, cumplidor de promesas y digno de confianza. Recalquemos esto. Ni la tierra prometida ni Israel habrían existido sin la iniciativa de Dios. Él fue la fuente y fundamento de su existencia. Veamos, mientras los israelitas estaban en Egipto, el Nilo y el sistema de riego, junto con el arduo trabajo, les proporcionaban los cultivos necesarios para su subsistencia. Pero Canaán sería diferente. Dependerían de la lluvia para la abundancia de sus cosechas, y solo Dios podía controlar el clima. La tierra prometida recordaría a Israel de su constante dependencia de Dios. Entonces, aunque Israel recibió la tierra como un regalo, últimamente Dios seguía siendo el dueño. Y así es hoy en día. Como verdadero dueño de toda la tierra, Dios tenía el derecho de cederla a Israel o quitársela. Y sabes, Nesí, siendo Dios el dueño de la tierra, los israelitas y por extensión todos los seres humanos somos extranjeros y peregrinos, o en términos modernos somos huéspedes de Dios a lo largo a largo plazo en su tierra. Ojalá que entendieran estos grandes potencias y países del mundo que todos somos extranjeros y inmigrantes. Me gustó ese ejemplo. Somos huéspedes de Dios a largo plazo en esta tierra. Bueno, Primera de Pedro 2:11 y Hebreos 11 del 9 al 13 confirman que somos extranjeros y peregrinos. Y la lección pregunta, ¿qué significa para ti vivir como extranjero, peregrino, esperando ansiosamente la ciudad cuyo diseñador y constructor es Dios? ¿Podrías comentar, Omar? Bueno, sí, esta tierra no es nuestro hogar. No. Es algo temporario. Nosotros vivimos en esta tierra y lo que sí parece como si estamos acampando, como si tenemos una carpa con las cosas básicas. Pero nosotros queremos ir a un mejor hogar, una mejor mansión, a donde está
todas las necesidades suplidas. Gloria a Dios. Oh, llegará ese tiempo, Nesí, y muy pronto, muy pronto. Hay que ver nada más las señales del fin. Amén, amén. Bueno, notablemente el libro de Josué marca una transición importante en la historia de la salvación. Cuando el pueblo de Dios debía conquistar la tierra y entonces disfrutaría del descanso. Tristemente desobedecieron, ¿no es cierto? Y su control sobre la tierra se volvió frágil. Fueron exiliados del lugar que Dios había diseñado para ellos, así como Adán y Eva, ¿no es cierto? ¿Y qué? ¿Qué pasó con los israelitas? Se volvieron nómadas otra vez. Abandonaron la tierra y fueron en dirección opuesta a la que había tomado Abraham. Pero llegó el Mesías. Amén. Y la luz volvió a resplandecer. Jesús vino a vencer donde Adán había sido derrotado. Gloria a Dios. Rechazó la oferta del enemigo de darle todos los reinos terrestres, pero Jesús terminó conquistándolos según la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Indudablemente Jesús es el gobernante universal y también el eterno Mesías. Amén y amén. Hermano, hermana, esto no es una espiritualización. Esto no es una reinterpretación del concepto de tierra del Antiguo Testamento. Esto es algo que sintoniza con el aspecto universal del pacto abrahámico. Evidentemente, el Nuevo Testamento explica cuándo, cómo se cumplirán las promesas divinas para todos nosotros. Tremendo. Bien, pasemos al estudio del martes 25 de noviembre titulado El desafío de la tierra. Cuando puedas, te invito a que leas Josué 13 del 1 al 7. Y allí vas a ver que los israelitas enfrentaron muchos desafíos al conquistar Canaán. Claro que sí. No fue fácil. Sus habilidades militares eran inadecuadas. Claro, en vez de guerreros, habían sido esclavos por siglos, siendo oprimidos y explotados sin ninguna conexión con el mundo militar. Pero es interesante que ni siquiera los egipcios, con sus ejércitos hábiles y bien equipados, pudieron ocupar Canaán permanentemente. Eso es muy interesante. Los egipcios nunca lo lograron debido a la inexpugnabilidad de las ciudades amuralladas, hermanos. Pero ahora la situación cambió. Sí. ¿Cómo cambió? A una nación de antiguos esclavos, Dios le ordenó conquistar la tierra que sus antiguos amos nunca pudieron someter. Definitivamente, si ellos habían de poseer la tierra, sería solo por la gracia de Dios y nunca por su propio esfuerzo humano. Bueno, los capítulos 7 y 12 de Deuteronomio presentan 3 reglas que los israelitas debían seguir en esa conquista. Número 1, total exterminio de las naciones cananeas. Número 2, prohibición de celebrar con esas naciones alianzas o uniones matrimoniales. Y número 3, destrucción de todo rastro de idolatría en el territorio conquistado. La responsabilidad de cumplir la primera de estas instrucciones recaía sobre los dirigentes y la segunda y la tercera dependían del pueblo. Obviamente, la destrucción de los objetos de culto de los cananeos, añadida a la negativa de hacer alianza y de casarse con ellos, tendería a causar, roce con esos pueblos. Si hubieran observado las reglas divinas, probablemente habrían ocurrido brotes hostiles por aquí y por allá, resultando en una amplia y rápida destrucción de los enemigos de Israel o su absoluta sumisión. De esa manera, toda la conquista podría haberse completado en un tiempo, relativamente corto. Si los israelitas hubieran avanzado con fe, Dios les hubiera dado la victoria.
Pero Israel no prosiguió con sus invasiones. Algunas de las mismas naciones a quienes Dios había exigido expulsar permanecieron porque los israelitas no cumplieron con su parte. ¿Saben así? Esas naciones se transformaron en la mayor causa de irritación y vergüenza para Israel en años posteriores. Sí, claro. El pueblo de Dios no elaboró su parte del convenio y la promesa no se cumplió completamente. Cuando alguna promesa divina no se cumple, debemos estudiar bien el porqué, el trasfondo. Claro. Dios nunca se propone a que su propia palabra vuelva a Él en forma vacía. Muy cierto lo que has dicho, Omar. Ahora, los capítulos 13 al 21 de Josué explican la división de la tierra entre las tribus de Israel. Esa asignación les indicó lo que les había sido concedido y lo que aún debían ocupar en el territorio cananeo. Dentro de la logística, hermanos, se subentendía que los israelitas podrían vivir seguros en esa tierra que Dios les había dado como herencia. Eran los legítimos propietarios bajo el poder fiduciario de Dios. Sin embargo, la iniciativa divina corresponde a la respuesta humana. La primera mitad del libro de Josué describe cómo Dios entregó la tierra al desposeer a los cananeos. La segunda mitad relata cómo Israel la tomó al colonizarla. La complejidad de esa antigua conquista ilustra la dinámica de nuestra salvación hoy día. Sí, y esto lo vemos como Israel, vemos cómo no pudo hacer nada para ganarse la salvación. No, es un regalo. Así como la tierra prometida fue un regalo de Dios a Israel, también nuestra salvación es un regalo. O sea que hay un paralelismo entre el ayer y hoy. Todo eso se basó en la relación de pacto entre Dios y los israelitas. No se basó en sus méritos. Wow. Claramente el manejo de esa alianza requería algo específico. Para que los israelitas disfrutaran del don de Dios, debían asumir todas las responsabilidades inherentes de vivir en la tierra prometida. Y lo mismo ocurre con nosotros. Claro. Debemos pasar por el proceso de nuestra santificación en amorosa obediencia a los requisitos divinos para llegar a ser ciudadanos del reino de Dios. ¿Sabes? Esto que estás diciendo es una buena comparación. Y aunque no es exactamente lo mismo, es bastante cercano al paralelismo entre la tierra que ellos recibieron por gracia y la salvación que nosotros recibimos por gracia también. Claro que sí, claro que sí. Dios nos regala un don maravilloso. Amén, amén. Pero lo podemos perder si nos descuidamos. La lección nos pregunta, ¿cómo afrontamos hoy desafíos similares a los relacionados con la ocupación de la tierra prometida? Esos desafíos que parecen tan parecidos a aquellos. ¿Podrías darnos alguna cápsula sobre este tema? Bueno, Omar, en realidad vivimos en un mundo secularizado, en un mundo conflictivo, ¿no es cierto? Es. Y debemos defender aún así nuestras creencias en entornos hostiles. Wow. Debemos seguir haciendo la obra de Dios a pesar de. Y eso implica un compromiso personal. Debemos mantener nuestra fe viva según los valores divinos, ¿no es cierto? Es que, hermano, hermana, debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Hay una cita que me inspira a desear la tierra prometida celestial. La autora Elena G. de White escribió en el libro Educación, página 98. Con un ejército de obreros bien preparados,
cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y pronto a venir. Cuán pronto vendrá el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado. Cuán pronto recibirían nuestros hijos, en vez de una posesión aquí marchita por el pecado y el dolor, una herencia donde los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La verdad que será precioso pertenecer a ese grupo de salvos. ¿No lo crees, hermano, hermana? No hay tiempo que perder. Debemos avanzar hacia la conquista. Millones de almas necesitan ser rescatadas de la perdición. Claro. Hermano, hermana, ya es tiempo de heredar la nueva Canaán. ¿Estás tú dispuesto a hacerlo? Nuestro capitán Cristo Jesús busca que le representemos en esta tierra. Pero nosotros, sus soldados fieles, estamos a veces dormidos, echándonos un mimi, contentos con el status quo. Despertemos y cumplamos nuestra misión. Sigamos con la parte del miércoles 26 de noviembre. Se titula El Jubileo. ¿Sabes? Eres parte importante de nuestro estudio. Amén. Nos place tener tu compañía. Si estás en las redes sociales, comparte este material y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Bien, vemos que en Egipto los ciudadanos perdían regularmente sus tierras y se convertían en siervos del faraón. Así era. En contraste, el propósito de Dios para los israelitas era que nunca fueran privados de sus derechos. Saben, hermanos, nadie debía tomar una parcela de tierra que había sido asignada originalmente a cierta familia. La tierra era fundamental para la existencia del pueblo de Dios y no podía ser repartida como un paquete. Fue dividida entre tribus, clanes y familias, evitando que se convirtiera en una posesión de solo algunas personas de la élite. Según el plan divino, una parcela de tierra solo podría arrendarse. Su valor se determinaba por el número de años restantes hasta el jubileo. Las familias que se vieron obligadas a ceder su tierra ancestral podrían rescatarla antes del jubileo. ¿En qué consistía el jubileo? Leamos Levítico capítulo 25 del 1 al 5. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, no sembrarás tu tierra. Lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás. Año de reposo será para la tierra. El año sabático o el jubileo marcaba un periodo especial. ¿Cuál era su propósito? El sábado semanal había sido creado para el hombre. Ahora Dios anunció un descanso sabático también para la tierra. Esta debía descansar y lo que crecía de por sí podía ser utilizado por cualquier persona, rico o pobre, incluso extranjeros. Cuando la tierra cumplía un ciclo de 49 años, al final del día de la expiación, se tocaba la trompeta, proclamando el año del jubileo. Los eruditos difieren de opinión. Algunos dicen que el jubileo era el año posterior al número 49, causando así, 2 años sucesivos sin cosecha. Otros afirman que se usaba el cómputo inclusivo, solo el año número 50 era considerado el del reposo. Ahora, los únicos años de reposo mencionados en la historia ocurrieron después del exilio y no se los menciona como jubileos.
Saben, si no tenemos pruebas históricas de que los israelitas siguieron estas instrucciones antes del cautiverio, ni de cómo lo hicieron. Se cree que después del cautiverio observaron al menos el 7º año y que Dios los bendijo. Interesante. Bueno, la mejor evidencia de esa observancia la registró el historiador Josefo, ¿no es cierto? Claro. Cuando él dijo que Alejandro Magno y más tarde Julio César eximieron a los judíos de pagar impuestos en los años de reposo. ¿Por qué? Porque se consideraba que durante esos años ellos no tenían entradas económicas. Interesante eso. La orden divina estipulaba: nadie podía negociar tierra a perpetuidad, sino solo hasta el año del jubileo, cuando las tierras volvían a sus dueños originales. Así era. Y si hoy se hiciera algo así, el que había arrendado la propiedad temporalmente sabía claramente que debía devolverla en el jubileo. ¿Cierto? El año sabático y el jubileo eran instituciones únicas en su género. No tienen ningún paralelo con otra religión. En realidad, ¿qué otra religión sino la de Jehová se atrevería a mandar a sus seguidores a abstenerse de trabajar un año entero de cada 7 y prometerles bendición y protección divinas a fin de que en el 6º año la tierra diese suficiente para 2 años? Eso en sí era un milagro. Y de esta terminología salen aquellas personas que voy a tomarme un sabático Muy del cierto, trabajo. muy cierto. Además, si Dios no les hubiese dado una bendición tan notable, ¿no crees que se hubiera visto perjudicada su religión de alguna manera? Sí. Si Dios no les proveía lo necesario, abandonándolos a una experiencia negativa, el pueblo nunca más habría adorado a Jehová. Tremendo. Pero Dios siempre cumplía lo prometido. Amén. Dios no es un político. Ocurría que al terminar el día de la expiación, en el mes de Tishri, se tocaban las trompetas y se proclamaba la libertad de todas las deudas. Wow. Ahora, hermanos, qué momento feliz debe haber sido para los que habían estado en servidumbre. El evento marcaba el regreso de tierras y en ese mismo día los israelitas recibían expiación de sus pecados y quedaban en libertad. Podían volver a sus hogares para comenzar una nueva vida. Oh, qué maravilla, ¿no es cierto? Poder estar exentos de cualquier deuda para el año del jubileo. Los principios de la distribución de la tierra para los israelitas nos recuerda el principio del sábado, sí, el día de reposo. Ahora, Omar, la lección nos pregunta, ¿cómo puede el sábado ayudarnos a decir no a los vicios, a esos ciclos viciosos y explotadores del consumismo que plagan a muchas de nuestras sociedades? ¿Qué piensas? Es interesante en sí porque el sábado en sí no era solamente para los judíos. Marcos capítulo 2 lo explica, que fue hecho por la humanidad. Y el sábado era para traer un balance a la semana, para llevarnos al autor de las riquezas, el que proveía, para llevarnos a la confianza en un proveedor, no la autoconfianza y la salvación por obras. El sábado en sí, si lo guardaríamos, no habría esa discordia entre creacionistas y evolucionistas. No habría ateos. Satanás fue astuto al atacar al sábado y usar los propios ministros y pastores del cristianismo para atacar esa gran institución creada por Dios. Claro que sí, porque en realidad, bueno, el sábado se compara al jubileo en el hecho de que nos da liberación. Claro, todas las semanas. Liberación. Claramente, la legislación sobre la propiedad de la tierra brindaba a cada israelita la oportunidad de liberarse de las circunstancias opresivas. Bueno,
circunstancias opresivas heredadas o autoinducidas, no importaba. Y tenían la posibilidad de reiniciar nuevos proyectos y planes. En esencia, este es el propósito principal del sábado y también del Evangelio. Claro. Es borrar las distinciones sociales entre ricos, entre pobres, empleador y empleado, entre privilegiados y desfavorecidos, porque todos tenemos igualdad de condiciones. Todos podemos reconocer nuestra necesidad de libertad, de la gracia que solo Dios nos puede dar. Sí, qué bien. Pasemos al estudio del jueves 27 de noviembre titulado La Tierra Restaurada. Muy interesante este concepto, Nessie. Sí lo es. Varios siglos pasaron después de la conquista de la tierra, la tierra prometida. Por desobedientes los israelitas acarrearon sobre sí la expulsión de su tierra. Sí. La diáspora ocurrió. Durante el exilio en Babilonia, ellos experimentaron la triste realidad del desarraigo, Nessie, y la promesa de que su relación con Dios, aunque concretada mediante la promesa de la tierra, no estaba condicionada ni específicamente limitada a poseer esa tierra. ¡Cuán cierto! Esto es profundo. No te hieras. No te hieras si eres de trasfondo judío. Yo estoy casado con alguien que tiene ese trasfondo. Claro. Estimados, no te sientas mal. Ahora, Dios prometió que Israel regresaría a la tierra prometida. ¿Cómo se cumplió esa promesa? Leamos Ezequiel 37, versículos 14 y 25. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Se destaca aquí un sentido de permanencia perpetua. Ezequiel describe lo que podría haber ocurrido. Podemos comparar estos pasajes bíblicos con las declaraciones relacionadas con el propósito de Dios escritas en los libros, en el libro Profetas y Reyes, página 32, y también en el libro El Conflicto de los Siglos, página 21. Y dice así: si Israel hubiese permanecido fiel a Dios, aquel edificio glorioso, el templo de Salomón, habría perdurado para siempre como señal perpetua del favor especial de Dios para con su pueblo escogido. De haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo, Jerusalén habría sido para siempre la elegida de Dios. Bueno, sucedió que cuando los israelitas confesaron sus pecados, se arrepintieron y buscaron al Señor con todo su corazón, Dios cumplió su promesa una vez más y los trajo de regreso a su tierra como una señal de restauración. O sea, entendamos esto, hermanos, Dios siguió siendo su Dios, incluso mientras no estuvieron en la tierra prometida. Tremendo esto. Ahora notemos, así como la promesa de que Israel poseería la tierra para siempre era una promesa condicional, también lo era la promesa de reasentarse y hacer que Israel prosperara en la tierra después del exilio. Claro. ¿Sabes? Al mismo tiempo, varios profetas del Antiguo Testamento señalaron la restauración que traería el futuro rey davídico. Isaías 9, del 6 al 7, y Zacarías 9, versículo 9 y 16, así lo afirma. Esa promesa se cumplió en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Aunque tú tal vez, hebreo, judío, no quieras aceptarlo, en esos versículos se está hablando en forma mesiánica. En él se cumplieron todas las promesas dadas al antiguo Israel.
Es interesante que la tierra prometida no se menciona directamente en el Nuevo Testamento, pero 2 de Corintios 1:20 y Romanos 15:8 dice que las promesas divinas se cumplieron en Jesús y por medio de Jesús. Claramente, a la luz de Cristo, la tierra prometida es reinterpretada, convirtiéndose en el símbolo de las bendiciones espirituales que Dios planea dar a su pueblo fiel, ahora en el presente y en el más allá. El cumplimiento definitivo de la promesa divina de descanso, abundancia y bienestar tendrá lugar en la tierra nueva, liberada del pecado y sus consecuencias. Definitivamente somos cautivos de la esperanza en la promesa de Cristo, de que regresará, nos llevará al cielo y tras un periodo de 1000 años establecerá su reino eterno en la tierra renovada. ¿Sabes, Nesí? Así se cumplirán todas las promesas divinas en cuanto a la tierra. Amén, amén. Hermano, hermana, debemos vivir por la fe. Como dijo Agustín de Hipona, no hay amor sin esperanza. No hay esperanza sin amor. Y ni amor ni esperanza sin fe. Hemos sido verdaderamente alimentados espiritualmente con esta lección. La verdad que sí. Recapitulemos. Número 1. El jardín del Edén simboliza vida abundante y redescubrimos esa verdad en el tema de la tierra prometida. Número 2. La tierra prometida a los israelitas era un don de Dios. Es también don de Dios la promesa de la Canaán celestial. Número 3. Los israelitas enfrentaron desafíos al conquistar las tierras cananeas. Nosotros también enfrentamos desafíos en este mundo secularizado y conflictivo. Número 4. La liberación yacía en el jubileo, demarcando un periodo especial de descanso para la tierra. Asimismo, yace en el sábado. Somos liberados del trabajo semanal para gozar de libertad espiritual. Y número 5, la promesa de la restauración de la tierra dio esperanza a los israelitas durante el exilio. Tenemos esa misma esperanza. Recibiremos la herencia de una tierra restaurada para la eternidad. Si estás en las redes sociales, cuéntanos. ¿Cómo te consideras heredero de las promesas de Dios y cautivo de la esperanza? Bien, sí. Concluimos este estudio, pero la semana que viene trataremos otro tema atrayente. Así será. El título de la próxima lección es El verdadero Josué. ¿De quién estará hablando? Bueno, acompáñanos una vez más y creceremos juntos en Cristo. Además, conéctate por este mismo medio este viernes. El pastor Grieve nos presentará el tema titulado Día de Acción de Gracias. Bueno, te voy a decir algo. Hay muchas teorías del Día de Acción de Gracias. Muchos historiadores se contradicen, pero en sí hay algo que es central y es el núcleo de ese festejo, que es muy loable y es un agradecimiento, claro, es una dependencia con Dios y es unificar a los primeros inmigrantes con los que ya vivían aquí, estimados. En Estados Unidos. En Estados Unidos, si lo festejaríamos como debemos, no habría ese problema de quién es inmigrante o no, ¿no es cierto? Bueno, va a estar interesantísimo el tema. Oramos para que Dios esté presente en tu vida y agradecemos tus oraciones por la voz de la esperanza. Desde 1942, este ministerio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día comparte el Evangelio de Salvación a través de la radio, televisión, las redes sociales, nuestra escuela bíblica y eventos de evangelismo público. Agradecemos sobremanera tu apoyo financiero. Si deseas obtener más información sobre este ministerio mundial, La Voz de la Esperanza, visita nuestra página lavoz.org. Dios te bendiga y te guarde, hermano, hermana. Dios haga resplandecer sobre
ti su rostro y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.